Ahí sepa. ¿Cómo están, amigos? Un saludo afectuoso a todos los hermanos chaqueños y correntinos que siempre se comunican con nosotros. Siendo las 12 hora paraguaya, 13 hora argentina, aquí comienza otra emisión de Hoy vamos a dedicarle nuestro programa a esos heroicos músicos que hacían sonar sus instrumentos para tapar el ruido de las bombas. Y así desgastaban la paciencia de los invasores que bombardearon durante 5 meses a la ciudad de Humaitá. Hay entusiasmo bélico en dos momentos, al comienzo de la guerra. Una es la toma de Corumbá, la toma del norte, era el comienzo de la guerra, de donde se traen esclavos, se traen muebles, joyas, se trae ganado de allí. O sea, parecía demasiado fácil ganar a Brasil, porque se tomaron poblaciones muy periféricas a lo que era el imperio portugués mismo, brasileño mismo, ¿verdad? Y lo otro es la toma de Corrientes. Bueno, también hubo mucho entusiasmo porque se encontró aliado, un gobierno aliado en Corrientes. Lo que decide en un momento determinado y cuando le prohíben el paso de voy a llevarme todo por delante. Hay una expresión que reproducen casi todos los cronistas y que López decide jugarse el todo por el todo y avanzar, no invadir Argentina, porque incluso en ese momento Corrientes no era militarmente estratégica ni importante para una posible eventual guerra con la Argentina. Era un punto intermedio, un punto de inflexión en la ruta y nada más. Pero el objetivo era Uruguay, el objetivo era la costa uruguaya. Y la agresión contra Corrientes, como fue el paso del ejército paraguayo en la columna del coronel Juan de la Cruz de Estigarribia por el territorio misionero y después por parte del territorio brasileño y uruguayo, fue una cosa relativamente pacífica. Uruguayana ya es un bajón, digamos. O sea, ese es el primer ejército, por más de que López castiga o culpa a los que se rindieron allí. En realidad era su ejército grande que fue y fracasó en el medio, ¿verdad? Al comienzo de la guerra. Lo segundo, Riachuelo, donde muere más bien personal técnico, mucho personal técnico especializado, que era el que manejaba los navíos, la gente de la marina, que era como lo mejor que había del ejército, ¿verdad? En el transcurso de ese derrotero que toman las dos columnas, la que sale de Candelaria y la que sale de Humaitá, al mando de Estigarribia y de Robles, es que se producen los cambios fundamentales en el conflicto. Y especialmente la batalla de Riachuelo, la del Riachuelo, que es una decisión errada de López, sin conocimiento de la situación real, sin preparación suficiente, y nuevamente el problema de no tener un gabinete donde discutir las decisiones de guerra. Hizo un desastre de la Armada Paraguaya y nos quedamos sin arma fluvial, sin control sobre el río, sin posibilidades de transporte. Y lo tercero, Tuyutí, 66. A partir de Tuyutí, donde muere el segundo gran ejército paraguayo, digamos. Después de eso ya no hay ejército.
Ahí se acaba todo el entusiasmo bélico que pudo haber habido al comienzo de la guerra, ¿verdad? Entonces empieza a haber contestación de la élite azucena, emparentada a López, los familiares que veían lo mucho que estaban perdiendo, que iban a seguir perdiendo en la guerra. Pero también en clases populares, ¿verdad? Mujeres que se resisten a los reclutamientos de los hijos jóvenes o de los maridos que ya estaban lisiados. Y hay mucha persecución de mujeres de pueblo por lo que dicen. El retorno de las tropas paraguayas se produce a fin de año del 65 y las batallas más importantes de la guerra, las más decisorias, se producen entre mayo del 66 y septiembre del 66. Pero ya entonces la guerra se desarrollaba en territorio paraguayo, que es otro de los factores importantes a tener en cuenta para considerar algunos desbordes de la guerra, la presencia de los niños, la presencia de las mujeres y la devastación del territorio paraguayo, porque ya la guerra se produce en territorio paraguayo en su totalidad. A nuestra espalda vamos a divisar lo que es la ruina de Humaitá, una iglesia, una de las más grandes de Sudamérica. Desde acá, desde el río donde estamos en este momento, el ejército brasilero bombardeó todo lo que fue la fortaleza donde estaba el mariscal López. Vamos a observar en esta localidad toda esa gran historia que nos dejó la guerra y bueno, vamos a vivir con su gente, ¿no? Estamos en la histórica ciudad de Humaitá, República del Paraguay. Esto se fundó en 1779 por Pedro Melo de Portugal, gobernador español en la época. Luego, como sabemos, en 1865 se desata la guerra de la Triple Alianza. Acá estamos en el Museo Comunitario Histórico de Humaitá. Podemos observar todo lo que fue testigo mudo de aquella guerra, como varios objetos de restos de armas, de cañón, de proyectiles de diferentes tipos. También contamos con muchos objetos que se utilizaban en el tiempo, en los hospitales, en los campamentos, en los cuarteles. De hecho, estamos acá en el ex cuartel de Mariscal Francisco Solano López. Él estuvo viviendo 3 años acá en Humaitá durante la guerra, comandando desde este cuartel. En cualquier parte del camino, de la orilla del río, cuando va erosionando se encuentra objeto, hasta resto óseo todavía también se va viendo, y se encuentran diferentes objetos, tanto como utensilios, restos de armas, proyectiles, de cañones, de fusiles, son inmensos, como ustedes han visto los objetos que tenemos acá adentro, ¿verdad? La ruina de Humaitá se conoce como el símbolo de la resistencia paraguaya, ¿verdad? Que eso fue una iglesia que se inauguró el 1 de enero de 1861. En 1865 vino la guerra y ya fue bombardeada, quedando así conocido como la ruina de Humaitá, y es conocido universalmente por esta historia. La guerra no era un acontecimiento que se producía cada tanto cuando se encontraban los ejércitos en un determinado lugar. La guerra era todos los días, porque colocados los ejércitos en campamentos que no distaban mucho uno de otro, se bombardeaban todos los días. Y las estadísticas posteriores a la guerra sí coinciden en algo, que hubo más gente que murió fuera de los campos de batalla que dentro de los campos de batalla, por los resultados, por los desbordes de la guerra, por las enfermedades, por las epidemias, o sencillamente de inanición. Hay relatos que cuentan de gente postrada a la vera del camino esperando la muerte solamente.
Esto fue iniciado por mi esposo. Él era un señor que le gustaba mucho de historia y comenzamos a pedir a la gente que nos trajeran objetos de la guerra de la Triple Alianza. Muchas gentes que vienen de otro lado, de Paraguay, Argentina, Brasil, japoneses, chinos vienen. Ahí donde le llaman Itapunta, donde se echó piedras para que no pasen los barcos brasileros. Echaron piedras hasta mitad del río. Y de ahí cruzaron cadenas, pusieron damajuanas bien tapadas. Y todas así flotaban creyeron, parece que los brasileros que estaban en barcos creyeron que era dinamita. Esto todos son las esquirlas, los pedazos de las balas. La cantidad que hay. Esta, por ejemplo, es una bala redonda de esa que les mostré. Esta acá tenía así para alzar. Es la cantidad de las balas. Y estos son todas balas paraguayas. Mira, El ejército paraguayo es numeroso, porque todo ciudadano es soldado. Cada uno defiende a su familia en la defensa de su país. La mitad del ejército brasileño estaba formado por esclavos. Argentina y Uruguay, por gauchos descreídos de la lucha, oficiales recelosos, mercenarios, proveedores inescrupulosos y pueblos que miraban de lejos sin participar de esa contienda absurda. Cuando en cualquier lugar de provincia sonaba que estaba por llegar un reclutador para el ejército, para el Paraguay, la gente se las tomaba. Ahí yo reproduzco una nota de un herrero de Catamarca que le pide a un coronel que le devuelva los fierros, los grillos, con los cuales iban atados los voluntarios de la guerra del Paraguay. La guerra fue, antes de que estallara, ya impopular porque evidentemente se observaba en ese momento que cómo la Argentina podía estar simpatizando con un imperio esclavista, ¿no?, en contra de una república libre. Mitre tuvo que extraer gran parte del ejército argentino del frente de batalla para reprimir los movimientos interiores. Todo esto se oculta celosamente en la historia liberal que se sigue enseñando todavía en las universidades. La resistencia de los argentinos a ir a la guerra, por diversas razones, hubo más muertos en esa resistencia interior que en el frente de batalla. No es que hubo pocas muertes en el frente de batalla. Cuando esos jóvenes porteños vieron que la cosa era mucho más difícil de lo que ellos imaginaban, pedían licencia, eso Mitre lo escribe
se queja de eso en alguna de su correspondencia publicada, se queja de que se iban de licencia a Buenos Aires y no volvían, desertaban. No se sabe que ningún desertor de ese tipo, de esa clase social y de la oficialidad hubiera sido sometido a consejo de guerra, como si eran sometidos a consejo de guerra los pobres milicos que desertaban. Eso sí, los fusilaban sin asco. A Urquiza se le desbandaron 2 ejércitos, en 2 localidades que él había reunido, en 2 localidades de Entre Ríos llamadas Toledo y Basualdo, con los oficiales a la cabeza. 2 ejércitos organizados para ir al Paraguay se le desbandan a Urquiza, con los oficiales a la cabeza, entre los cuales estaba López Jordán, que va a encabezar posteriormente la rebelión que va a dar cuenta de la vida de Urquiza y algunos miembros de su familia. Los intentos de paz fueron variados. Los primeros que se manifiestan son los de los cancilleres del Pacífico, los países del Pacífico, que hacen un llamamiento. Después hay un intento del gobierno norteamericano presentado a través del embajador o el ministro Charles Washburn. Del lado aliado nunca hubo intentos de paz. En todo caso hubo una reticencia absoluta porque el mismo tratado estipulaba que la paz no era posible sin la rendición incondicional de los ejércitos de López, y después ya fue algo más que rendición incondicional. Creo que estaba implícita que querían la cabeza de López como fuera. Francisco Solano López después quería la paz. Ya en medio de la guerra quería la paz. La guerra siguió. En determinado momento, Francisco Solano López le envía con un mensajero una nota a Mitre, donde le pedía a Mitre una conferencia para tratar un posible acuerdo de paz. Mitre acepta, pero la propuesta fue de López. Y se sabe todo de esa entrevista, de todos los pormenores. Se tomaron una botella de Jerez, otra de coñac, etc. La cuestión es que dura hasta las 2 de la tarde y se retira. No produjo nada más que la demora del ataque aliado, y luego el ejército paraguayo se ve beneficiado con las continuas lluvias que asolaron toda la región y que ya negaron lo poco que estaba seco. Sin embargo, la movilidad paraguaya no se detiene y termina en la madrugada del 21 de septiembre, termina toda la trinchera, y Díaz da parte de que la trinchera está lista y que el ejército aliado se estrellará contra Curupaytí. De la misma manera, el barón de Tamandaré dice que en 2 horas descangallaré las fortificaciones paraguayas, y comienza el bombardeo, y luego una señal, creo que un tiro de cañón o una luz de bengala, determinaba el ataque de los aliados, que se internan en ese pasadizo anegado y pantanoso al son de fanfarria, como correspondía en esa época a ingresar en el campo del honor, que era un campo de batalla. Este lugar se conoce como la trinchera de Curupaytí. Fue escenario de la guerra el 22 de septiembre de 1866. El general Mitre, unos meses después, regresa a Buenos Aires justamente por consecuencia de esta derrota, ¿no? Entonces se produce la matanza general. El Paraguay tiene 94 bajas, de los cuales solo 52 son muertos, y los aliados, algunos dicen mueren 5.000 personas, otros 8.000, etc. La cuestión es que algo grave habrá pasado en el campamento aliado, porque las acciones se paralizan. Mitre y Flores, Mitre vuelve por un determinado tiempo, Flores ya a principios, en febrero del 68, asesinado en las calles de Montevideo, en medio de una gran
confrontación por los resultados de la guerra y por los motivos de la guerra. La verdad que el Cabixuí casi tiene que ser entendido también en un contexto más amplio desde el punto de vista cultural, expresivo y estético, que traducía un poco también la gráfica humorística y periodística europea de su momento. Por una parte tenía un punto ahí, y otro el fenómeno del grabado latinoamericano, que se repite, aparece luego en el nordeste brasilero, y el grabado mexicano se hacía en el propio frente de batalla. O sea que iba siguiendo a la tropa, y ahí mismo los soldados grababan y ahí mismo se editaban. O sea que iba siguiendo, era un periódico literalmente de tropa, de combate, de trinchera, ¿no? Es un fenómeno que tiene muchas puntas. Por un lado conduce a una sensibilidad popular y conforma una de las expresiones del arte popular y la cultura popular más interesantes de América Latina en su momento en cuanto a gráfica. Un fenómeno gráfico no era muy común, el grabado, la silografía no era una cuestión muy común empleada a ese nivel, y forzada quizá por toda esa intensidad, esa presión de la guerra, aflora una sensibilidad que es como muy intensa. Si entendemos la cultura popular siempre un poco como, no sé si exactamente como contrahegemónica, o por lo menos como subalterna, entonces uno es el discurso en español, y otra es el discurso de las imágenes y de algunos dichos en guaraní, ¿no? Pero el mariscal aparece muy poco, prácticamente en muy pocos grabados de Cabixuí y del Centinela. Cabixuí más bien pinta anécdotas transversales, cuestiones que ocurren, así como ironías sobre el enemigo, cuestiones así burlándose de los brasileros, especialmente también de la Triple Alianza, obviamente. Todos estos relatos como que fertilizaron mucho nuestra fantasía, ¿verdad? Entonces, en mi trabajo tuve esa oportunidad de viajar que a lo mejor como ciudadano común no lo hubiera podido hacer, ¿verdad? A la mayoría de los escenarios de la Guerra Grande. Entonces estar en esos lugares es fantástico, ¿verdad? Es como que uno se sumerge no solamente en la estrategia, en cómo avanzaron las tropas, dónde estaban los cuarteles, o dónde estaba López, dónde estaba Madame Lin, su compañera, sino también en comprender un poco la magnitud y el dolor de esa tragedia, ¿verdad? Innumerables mensajes de los oyentes, muchos de ellos jóvenes, nos hacen soñar. Y debo reconocer que ni yo esperaba tanta respuesta a estos programas. Correos electrónicos pidiendo polcas o que relate otros hechos de nuestra historia. Eso será en la próxima entrega. Cuando lleguemos al final de esta triste guerra que todavía nos divide lastimosamente. Hasta la próxima. Con un cordial aulle. Muchas gracias. Inglaterra dijo, mire muchachos, vamos a acabar con este Paraguay, pero eso no quiere decir que vamos a eliminar al Paraguay totalmente. Simplemente lo vamos a reacondicionar a nuestros intereses. Los chicos están ahí, los chicos que perdieron a sus padres, a sus hermanos, a su madre, también se quedan a la deriva, sin nadie que los cuidara. Esa famosa inscripción, independencia o muerte, trasuntaba el sentir del paraguayo desde tiempos ancestrales. La guerra no solamente fue tan unánime como lo presenta cierta historia, sino que desde el punto de vista popular tuvo una repulsa unánime.